Buenas tardes, estamos, bueno, un miércoles más, decíamos que haber saltado un miércoles nos pareció una eternidad, así que aquí estamos de vuelta reunidas, reunidos, eh, para disfrutar de la del último encuentro y luego poder, bueno, hacer un cierre que ahora Virginia les va a ir comentando cómo vamos a armar la reunión de hoy. Les agradecemos a quienes se unieron nuevamente y la misma recomendación o la misma sugerencia de cada vez, y es que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube del Centro de Estudios de Hermenéutica, que ahí tienen las referencias en el chat, para compartir con alguien que sepan que está interesado, interesada o que se haya perdido de alguno de los encuentros. Entonces, les agradecemos y les deseamos una hermosa tarde. Para pasarte entonces, Virginia, la palabra ya. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos y agradecer una vez más al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín por darnos esta posibilidad y bueno, y hoy más que nunca poder finalizar con este ciclo de Lu Andrea Salomé de nuestro libro, un libro que hemos compartido con 1 año y medio de investigación, ¿sí? Y bueno, hablaremos de él un poco en el cierre de nuestro querido libro Una vida para la libertad. Y bueno, y ahora entonces vamos a dar comienzo a este 7º y 8º encuentro, en el que escucharemos a Silvio Lasso sobre el vínculo fecundo entre Lu Andrea Salomé y Sigmund Freud. La voy a presentar y Silvia es licenciada y profesora de filosofía, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en gerontología, coautora del libro Sujeto y Edad, Clínica y Psicoanálisis, miembro activo de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, directora de la revista Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo Incomparada a Latindex, CONICET y Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Es docente en la Escuela de Posgrado de Maringá, en Brasil, y ha publicado numerosos artículos, entre ellos en Eudeva y en Revista de Psicoanálisis Vincular de la APPG, especialización en investigación educativa en Ontario, en el Instituto de Ontario de Estudios de Educación, en Toronto, Canadá. Y luego escucharemos a Graciela Ritaco. Ella nos va a dar justamente este cierre en busca de reflexiones para seguir compartiendo. Graciela Ritaco de Galloso es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Master of Theology in Philosophy of Religion, King's College, Universidad de Londres. Ha sido profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, de la Universidad de El Salvador y otras universidades del país. Miembro fundador de la Asociación de Filósofos Pensar en Comunidad. Pertenece al grupo de investigación de la sección de Filosofía e Historia de las Religiones de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Se ha especializado en la investigación en torno al neoplatonismo pagano y cristiano, con especial atención por la patrística, en lengua griega, centrada particularmente en los nexos entre la escuela de Atenas y el anónimo Dionisio de Areópago. Ha indagado también en las raíces órficas y pitagóricas del platonismo. Son numerosos sus artículos en publicaciones especializadas del país y el exterior. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar a Silvia. Bueno, muchas gracias por la presentación, Laura, Virginia y a todos los presentes en este lindo último encuentro virtual. Diremos que en la existencia humana hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Aunque se podría pensar que la muerte está en el comienzo de la vida y que ambos conceptos se entrelazan y subsisten en la singularidad de cada ser vivo. ¿Cómo fue su tiempo de vida-muerte para Freud? ¿Y cómo su vínculo con Lu
en este entramado fecundo de sus vidas. La llegada a la vida de Freud se produjo en un registro civil en Freiberg, Moravia. Su nacimiento se produjo con el nombre de Segismundo Shlomo Freud, en la calle Schlossen-Zergasse, el 6 de mayo de 1856. Freiberg se llama hoy Freiburg y pertenece a la República Checa. Su padre, aquí lo tenemos, Jacob Freud, tenía 40 años, y su madre, Amalia Nathanson, de 20 años, ambos judíos, al momento de su nacimiento. Debido a problemas económicos, la familia se trasladó a Leipzig y luego a Viena, cuando Sigmund tendría solamente 2 años de edad. Según informes médicos, y esto es curioso, Freud nació con una membrana fetal sobre su cabeza, motivo que daba lugar en su momento a una leyenda popular que era hombre destinado a ser afortunado. En algún sentido lo fue, por ser el preferido de su madre, quien lo llamaba Sigi. De niño ya anotaba sus sueños. Fue el mejor alumno de su clase en el Gymnasium Sperr, egresando con la calificación summa cum laude. Eligió como carrera la medicina en el ámbito de la neurología. Fue también exitoso en la carrera elegida. Se graduó como médico en la Universidad de Viena con la calificación de excelencia. Tenía una memoria fotográfica. Resulta singular su primer trabajo en el laboratorio de fisiología acerca de las gónadas de las anguilas, observaciones sobre la morfología y delicada estructura de los órganos lobulares de la anguila. Un salto epistemológico lo llevó posteriormente a interesarse por el psiquismo del ser humano, poniendo el acento en la observación y la estructura del mismo bajo una mirada científica de acuerdo y en desacuerdo con las ciencias de su época. En la época de Freud estaba en vigencia la psicología experimental, de ahí el contraste, ¿no?, con el psicoanálisis posterior. La influencia de Breuer y de Charcot lo orientaron a la investigación de la psicología de su tiempo, y bastante lejos aún del psicoanálisis. Acá vemos en la segunda figura su esposa, Martha Bernays, que en 1886, era 5 años menor que él, fue el amor de su vida y se casaron. Antes de este acontecimiento estuvieron separados, motivo por el cual Freud le escribió nada menos que 900 cartas a su amada. Él fue un escritor epistolar de gran producción. Se conocen cartas familiares a Ferenc y Abraham Fleiss y entre tantas a Lu Andrea Salomé. Pero es interesante una que le escribió a Martha Bernays el 21 de enero de 1885. La voy a leer en una parte de ella porque refleja un poco la personalidad de Freud. Parece que ella no le escribía o no le respondía a alguna carta porque tenía frío. Decía que hacía mucho frío donde estaba. ¿Es que no hay estufa ni leña en Wandsbek? Exijo una explicación urgente. Espero que no lleguemos de nuevo a tus disculpas, que no me puedes escribir en una habitación porque hace demasiado frío, ni en la otra porque no te dejan hacerlo tranquila. Esta fue la carta más terrible que jamás he recibido de ti, y no la olvidaré aunque llegue a los 85 años, y tú estés hasta entonces dándome un beso diario, lo que quizás sea pedir demasiado. Querida, ¿es posible que solo seas afectuosa en verano y que en invierno te congeles? Siéntate y contéstame a esto inmediatamente, pues aún estoy a tiempo de salir y buscarme una novia de invierno. En cuanto a la teoría psicoanalítica, el fenómeno de la histeria ocupa un lugar privilegiado.
Breuer y Charcot, quien fuera maestro de Freud en la Salpêtrière de París entre 1885 y 86, tuvieron relación e influencia e intercambiaron experiencias en esta época de inicios y descubrimientos. Es conocida la frase freudiana, mis histéricas mienten, dirigida a Fleiss, su interlocutor del momento. ¿Por qué esta expresión tan contundente? Freud reconoce que las escenas de seducción que relatan sus pacientes generando traumas psíquicos son en muchos casos provocadas por el propio sujeto. Tienen su base en fantasías en las cuales no hay mala fe y en el engaño, pues este engaño es verdad para el mismo sujeto y así las considera. En 1905, en el texto Mis opiniones acerca del rol de la sexualidad en la etiología de las neurosis, afirma que el psicoanálisis de sujetos histéricos resultan de un conflicto entre la libido y la represión sexual y que sus síntomas constituían una transacción entre ambas corrientes anímicas. Freud reconoce que los síntomas que padecen sus histéricas, a pesar de su malestar físico, no tienen relación alguna con lo biológico, por lo cual dichos síntomas deben cumplir una función en la vida que debe escucharse bajo una perspectiva diferente a la meramente biológica. Observa como médico que las parálisis que se producían generalmente en las histéricas no respondían a las inervaciones de los brazos, por ejemplo, ¿no? Se le paralizaba, supongan, una mano y tendría que ser paralizado todo el brazo. Entonces era algo de orden psíquico. El trauma, como experiencia, es la base del fenómeno histérico bajo un determinado significante. El modelo de histeria lo relata Freud en sus libros, en sus obras, como el caso Dora, la enigmática y desconcertante paciente de Freud, la que motivó su genial intervención en el análisis. Le preguntó Freud, una pregunta que podemos hacernos muchas veces los analistas, ¿y cuál es tu parte en el mal de que te quejas? Los fenómenos de conversión histéricos, a partir de Freud, habían sido considerados en la antigüedad provenientes de aspectos religiosos o fallas orgánicas. Freud gira esta concepción. A partir de Freud y Charcot, toman un nuevo rumbo. Se escuchan las voces del cuerpo por medio de sus síntomas. Varias obras dan testimonio de tales análisis, entre ellas estudios sobre la histeria, sobre la psicoterapia de la histeria, etiología de la histeria, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, etc. En cuanto al método utilizado por Freud al comienzo fue el método hipnótico. Fue usado al descubrir que los síntomas histéricos desaparecían en cuanto el paciente era hipnotizado y expresaba verbalmente el recuerdo traumático, junto con el afecto que éste le provocaba. Nos encontramos bajo el sortilegio de las investigaciones de Charcot, dice Freud. Equiparamos las vivencias patógenas de nuestros enfermos en calidad de traumas psíquicos a aquellos traumas corporales cuyo influjo sobre las parálisis, de las cuales les hablábamos, sobre las parálisis histéricas. Posteriormente se aparta de este método, construyendo una metodología distinta. ¿Por qué lo hace? Lo hace por considerar que si bien sirve para curar, la base reside en la sugestión, negar los males de los que se queja el paciente. Freud poseía un verdadero espíritu científico, acorde a la época, no dudaba en modificar sus ideas si la investigación las contradecía, y no se contentaba con soluciones inmediatas. De allí pasa al método catártico, en Viena y en colaboración con Breuer. Posteriormente al definitivo por asociación libre.
no se ve claramente. Ahora sí. La defensa alcanza este propósito, esto está en relación con el método de asociación libre. Dice así Freud: la defensa alcanza ese propósito suyo de esforzar fuera de la conciencia la representación inconciliable, cuando en la persona en cuestión, hasta ese momento sana, están presentes unas escenas sexuales infantiles como recuerdos inconscientes, y cuando la representación que se ha de reprimir puede entrar en nexo lógico o asociativo con una de tales vivencias infantiles. Las histéricas le hablaban a Freud de escenas de seducción en la infancia, y por eso llega a decir después él que mis histéricas me mienten, porque esas escenas muchas veces eran producto de fantasías, no eran reales, como dijimos anteriormente. En 1899, en la interpretación de los sueños, la investigación psíquica se orienta hacia la posibilidad de trabajar sobre los sueños y su interpretación, en oposición a las anteriores formas de interpretación, que era una imagen significaba un significado, una imagen un significado, tenía cada imagen su significado. Para él no es así. Se juegan las asociaciones del paciente con su propia vida, con los acontecimientos diurnos, con su historia. Allí surge el análisis de los sueños con su estructura y con leyes propias. Las leyes son llamadas por Freud de condensación y desplazamiento, que Lacan después retomará este tema como leyes de metáfora y metonimia. Aquí los sueños valen en su relación con la conciencia, fundamento además para abandonar la hipnosis y la catarsis y para acercarse al tratamiento psicoanalítico actual. Es la época del desarrollo de la libido y de la sexualidad infantil y posterior superación de las resistencias del complejo de Edipo, del complejo nuclear, que es el complejo nuclear de las neurosis, y en el que convergen los orígenes de la religión, de la moral, de la sociedad y del arte. Acá es interesante ver cómo se entusiasmó Dalí, a quien lo tenemos en esta pantalla, en uno de sus trabajos surrealistas. Se entusiasmó mucho con el tema de los sueños en Freud, lo fue a visitar varias veces a Viena, pero nunca lo encontró, parece que Freud no estaba, y finalmente, y a través de la intervención de Zweig, lo pudo ver en Londres, y fue muy interesante esto porque aquí en Londres vio que le presentó a Freud un método que él inventó, Dalí, llamado paranoico crítico. Freud consideró, después de la entrevista, que realmente Dalí era un genio, pero agregó que tiene graves problemas psicológicos. Para fundamentar esto, podemos mencionar un delirio, diríamos nosotros, que tuvo Dalí con respecto a Freud. Una vez vino a visitarme y se quedó toda la noche conmigo, colgado de las cortinas de mi habitación en el Hotel Sacher. Los días miércoles, a partir de 1902, sesionaba en la sala de espera del consultorio de Freud el círculo psicoanalítico, con tan solo 5 miembros: Steckel, Adler, Reitler, Cahan y Freud. Con el tiempo se incorporaron otros asistentes, como Jung, Abraham, Ferenczi,
Freud funda la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1908 con 22 miembros y en 1910 la Asociación Psicoanalítica Internacional. El psicoanálisis no ha muerto, a juzgar por la vigencia de dicha institución aún en la actualidad. Freud deseaba que en sus reuniones las ideas pasaran por las mentes inteligentes de los asistentes, como por un caleidoscopio alineado con espejos que pudieran así multiplicar las imágenes. Esta es una cita de un libro sobre Freud escrito por Jones. La dinámica de la transferencia y las reglas técnicas datan de 1912. Escribe también consejos al médico, estableciendo la regla fundamental para el analista: sostener que el paciente diga todo cuanto surge en la sesión sin censurar sus pensamientos. A posteriori, escribe Tótem y Tabú, estableciendo una analogía entre la sociedad primitiva y el desarrollo del aparato psíquico, destrucción canibalística del padre y reparación, símbolo de su sobrevivencia y negación de la muerte del padre, su internalización e instauración de su autoridad y de la ley. Esta ley no rige en la psicosis, pues es sustituida por una metáfora delirante. De esta manera, a partir de Tótem y Tabú, surgiría la cultura y el superyo en origen estructuralmente paralelo. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, época en la que sostiene la teoría del narcisismo, que ya venía enunciando como etapa de la evolución libidinal hacia la elección de objeto. Posteriormente, en 1915, formula su teoría metapsicológica, considerando el aparato psíquico desde el punto de vista económico, dinámico y tópico. Tal vez llame la atención los términos que usa Freud, que son como de orden físico y acordes al desarrollo de la ciencia de su época, como por ejemplo aparato, objeto para llamar a la persona elegida. Bueno, hay que ubicar las teorías también en el contexto cultural y social. Un texto muy poético y que atraviesa los tiempos surge para esa época en el pensamiento de Freud. Se trata de Duelo y Melancolía, en el que expresa la posibilidad de elaboración de un duelo en la medida en que puede sustituirse el objeto perdido, aquello perdido. Puede ser una persona, puede ser un bien, puede ser un trabajo. Pero en 1920 muere su hija a causa de la gripe española y su nieto de tuberculosis. Estas muertes prematuras llevan a Freud a reconsiderar la teoría sobre el duelo. Estas pérdidas, dice Freud, son insoportables. Quizás mi propia enfermedad contribuye al disgusto. Ya estaba enfermo para esa época. Trabajo por pura necesidad, porque todo ya perdió significado para mí. Parece que ya no es posible sustituir el objeto perdido. Allí sostiene que la muerte de un ser querido deja a las personas inconsolables y con un hueco imposible de llenar. El dolor siempre está ahí. En 1917 había aparecido lo que él llamaba el monstruo, a su cáncer. Tuve una molestia en el paladar derecho. En 1923 se le diagnostica el cáncer de paladar, se le descubre una formación leucoplásica en la mejilla y paladar que se extirpa en sucesivas recidivas y operaciones que sostiene con fortaleza y dignidad. El tema de la pulsión de muerte se va perfilando en Freud a partir de la guerra. Recuerden que él dividía entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, de la violencia interna vivida por el duelo propio. Por eso surge la pulsión de muerte. Ello impulsa al análisis de Tánatos junto a Eros. Freud pasa a ser reconocido y su figura se agiganta. Gran cantidad de intelectuales asisten a verlo en Viena y en Europa y Estados Unidos,
y sus ideas pasan a formar parte de una cultura sofisticada. Las reacciones son ambivalentes. Muy posteriormente, Einstein envía una carta a Freud titulada ¿Por qué la guerra? Esto ocurrió en 1932. Una carta en la que le solicita si es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad. Le pregunta esto anteponiendo, usted que es tan conocedor del alma humana, y Freud responde a Einstein con una larga explicación, básicamente considerando una ilusión la posibilidad de erradicar las inclinaciones agresivas de los hombres, aunque lo natural será apelar a su contraria, el eros. Y en otro párrafo dice, ¿por qué no la admitimos como una de las tantas penosas calamidades de la vida? Sale muy oscura, no sé por qué, a ver, voy a ver si aclaro un poquito, ahora sí. La infancia, vamos a ver ahora la vida de Lou y su familia. Su infancia transcurrió entre 5 hermanos varones mayores que ella. Una madre amada, pero tal vez cuestionada en su rol de mujer dedicada a su hogar. ¿Quiso Lou rebelarse contra este modelo femenino? Su padre, con quien la vemos en la primera imagen, Gustav von Salome, era un general ruso, creo que de origen alemán, no estoy muy segura de esto, que había servido a los Romanov. Por eso su hogar fue una vivienda situada frente al Palacio de Invierno en San Petersburgo, donde estaba instalado el Estado Mayor. Por tanto, Lou llegó al mundo rodeada del esplendor de la Rusia imperial. Sus padres esperaban al 6º hijo varón, pero cuando Lou vio la luz de la vida, todos se alegraron y festejaron. Nace el 12 de febrero de 1861 bajo el reinado del zar Alejandro II. Lo casual es que en esa fecha surge una resolución que consistía en la abolición de la esclavitud en Rusia. ¿No? Justamente, qué paradójico, ¿no? La época de nacimiento de Lou, que ama tanto la libertad, coincidente con la abolición de la esclavitud. El mismo zar envió saludos de enhorabuena. Ahí está también con su madre, Luis von Salome, el padre, la madre, él, ella y su padre. Y viene al caso un pequeñito poema chiquito de Hölderlin que dice, porque cómo empezares seguirás, a despecho de la necesidad y la crianza. Y es que lo que importa es la cuna. La preferencia del padre por su hija mujer fue una consecuencia lógica en el entramado familiar, y los vínculos con sus hermanos mayores pudieron marcar su dificultad para la salida a la exogamia y su posterior elección de pareja. Un padre así la coloca en una posición activa y al mismo tiempo seductora, alimentando su narcisismo, aspecto que Freud parece haber vislumbrado como rasgo de la personalidad de Lou, pero en el sentido de que ella no pudo salir de alguna manera de la ligación con su figura paterna y no pudo hacer una elección exogámica, aunque sí se reunió y vivió con hombres, pero no como parejas, como maridos, solamente en algunas circunstancias. La influencia de sus hermanos mayores fue tan intensa que la ha llevado a considerar hermanos a los hombres que encontraba en la trayectoria de la vida. Y así lo expresa, el tener hermanos más grandes produjo que al salir al mundo, éste se viera poblado de hermanos, generando independencia y confianza
hacia los hombres. Y también dice, la sensación de cierta asexualidad ante el amigo es legítima. Tendría su origen en un tercer elemento y no en el erotismo recíproco. Poco importa que surja de intereses aún infantiles o que prospere hacia otros más espirituales. Será capaz de unir con mayor solidez que el erotismo personal, puesto que desviado del fin sexual, de la posesión física a nuestra libido así elaborada, se le ofrece un cambio. En realidad se casó una sola vez con Andrea Salomé, pero bajo determinadas condiciones. En toda pareja, bueno, se juegan pactos y alianzas inconscientes. El pacto con Andreas Salomé, con Andreas fue muy especial, ¿no? En este caso del casamiento, ella instaura su propia ley y en cuanto a la pareja, continúa en el mismo sentido, porque la libertad fue también condición necesaria como toda su vida. En los círculos intelectuales se consideraba que cuando Luz se enamoraba de un hombre, 9 meses más tarde, ese hombre daba a luz un libro. Tal era su influencia potencial en el otro o en la otra. Su relación con los hombres y sus vínculos triangulares con intelectuales fueron una constancia. Es muy ilustrativa la carta en la que aparece en un carro con un látigo fustigando a Riya Nietzsche, reflejando el poder y el atractivo que despertaba en los hombres que la rodeaban. Para Lu, el amor auténtico no podía ser perdurable, sino efímero en su esencia, y no enajenó su libertad a un solo vínculo sostenido en el tiempo. ¿Qué le interesaba a Lu? ¿El hombre? ¿La mujer? Su mirada se posa intensamente en la mujer, la cuestiona, la moviliza. Así se muestra en los textos citados anteriormente, Fenishka y un desvío. Pero su pasión, más allá, es la vida. La cura se produjo, según ella, que tenía un padecer en sus pulmones, se produjo por la escritura y fundamentalmente por el psicoanálisis. Y así lo expresa. Es precisamente el psicoanálisis el que nos ayuda a corregir de una forma nueva, pues en cierto modo reúne todo nuevamente en un punto rebosante del inconsciente. Nos resume con nuestro pasado y no solo con el nuestro, e independientemente de la ordenación racional que establecemos en el exterior, nos acomoda en el ininterrumpido desorden de lo existente. Y ahora vamos a ver la relación entre ellos. En un comentario a Freud afirma que se ha sentido sola en su mundo de hermanos, siendo su único consuelo encaminarse al mundo de la fantasía. Freud le plantea cómo percibe ella a una mujer y Lu responde como el interior de una montaña repleta de piedras preciosas y asocia con una visita efectuada con su padre al interior de una mina cerca de Salzburgo y también a su cuento preferido de la infancia, el de una princesa que a cada palabra brotaban joyas de su boca. Las joyas habrán sido sus producciones y toda su obra. Lu ya había transitado su vida acompañada de Nietzsche, Rilke, cuando en 1895 se produce, según se cree, un primer encuentro con Freud durante una estadía en Viena, porque estando con alguien interrumpe una conversación porque tenía que ir a ver a Freud, con quien había concertado una cita. Pero tradicionalmente ha trascendido la imagen de Lu y Freud en el Congreso de Weimar, 21 y 22 de septiembre, celebrado en 1911,
entre muchos otros psicoanalistas. Acá se ve en detalle la figura de Lu y la figura de Freud. En la anterior slide estaban ya la concurrencia completa, con números, quienes estaban, gente muy conocida posteriormente, Ferenczi, Jung, bueno, en fin, Jones, Steckel, en fin. A partir de dicho congreso, Lu le escribe a Freud pidiéndole asistir a sus clases de los miércoles. Él acepta y responde: cuando venga a Viena, todos nos esforzaremos por hacerle accesible lo poco del psicoanálisis que puede ser mostrado y comunicado. Yo había interpretado ya su participación en el Congreso de Weimar como un presagio favorable. Dice lo poco del psicoanálisis. ¿Está buscando vuelos a Punta Cana? Dice lo poco del psicoanálisis que puede ser mostrado y comunicado. Yo había interpretado ya su participación como un presagio favorable. Interesante que diga lo poco del psicoanálisis que puede ser mostrado y comunicado cuando ya habían transcurrido muchos años desde sus primeras producciones, desde 1886. Ahora veremos un corto, una película, un trozo de una película sobre el tema. Más segura de que a partir de aquel momento todo se repetiría. Y nada de lo que viniera sería mejor de lo que una vez fue. Las personas con altas expectativas de nuestra cultura y bajo la losa de nuestra represión interna, con mente insatisfactoria. O mi reto a la realidad. Les agradezco su atención. Gracias por su conferencia. Hasta el miércoles. Disculpe, profesor Freud, ¿me dedica un minuto? Por supuesto. Celebro que le resulte interesante este tema, señora Andrea Salomé. Su trabajo sobre Nietzsche es pionero en la teoría psicoanalítica. Me gustaría estudiar con usted. ¿Se encuentra preparada para empezar a explorar su propio inconsciente? Es un requisito para convertirse en psicoanalista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez mi padre... Claro. Claro, porque para ser psicoanalista, según el psicoanálisis ortodoxo, hay que supervisar casos, hay que hacer análisis personal, hay que asistir al análisis 5 veces por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a veces se discute si realmente ella fue psicoanalista, si se analizó de manera continua con Freud, en fin, está un poco discutido el tema. Lu escribe un diario, Aprendiendo con Freud, en el que refleja un año, desde 1912 a 1913, en su relación con Freud. Y así en él figuran conceptos de la teoría psicoanalítica, mostrando su interés a través de planteos en diálogo con otros psicoanalistas y con ella misma. Dice así: después de habernos hecho remontar un par de veces, paso a paso, el camino que nos conducía hasta el origen de una neurosis, de pronto, casi con la habilidad con que se desprende un pastel de su molde, nos revelaba con un solo e invisible gesto todos sus secretos. Lo que en ese instante nos estremecía era la sensación, la seguridad inexpresable de que la vida humana, la vida pura y simple, es poesía, y de modo inconsciente la vivimos día a día, trozo a trozo, en esa inasible totalidad que se hace poesía en nosotros. Se podría afirmar que su pareja, a partir de los 50 años más o menos de su vida, fue el psicoanálisis.
Y lo dice así, lo expresa de esta manera. A la luz del recuerdo tengo la impresión de que mi vida se hubiera encaminado al psicoanálisis desde que abandoné los botines de niña. Cuanto más profundizo en él, más fuertemente me atrae, escribió Lou Andrea Salomé en Aprendiendo con Freud. Su obra alumbró mentes y almas de varones notables, pero sobre todo la suya propia. La amistad que surgió en el encuentro con Freud permite vislumbrar la dimensión de libertad, de ternura y aceptación mutuas a partir de ese vínculo afectivo e intelectual. De todos modos, dice así, no puedo vivir conforme a ejemplo, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida, de acuerdo conmigo misma. Eso sí, lo voy a hacer, pase lo que pase. Su independencia fue notable. Escogió cómo llamarse, cuándo y con quién estar, a quién amar, qué y cómo pensar. Demuestra la profunda concepción de libertad y riesgo que eligió para transitar su existencia. Freud no dudaba en reclamar ante la inasistencia de Lou a la clase de los miércoles. Ayer la eché a faltar en clase. Tengo la mala costumbre de dirigir mi exposición a alguna persona concreta entre mis oyentes y no dejé ayer de fijarme, como fascinado, en el asiento vacío que había reservado para usted. En nuestra relación respectiva con cualquier tema, nada ha cambiado. Yo toco una melodía muy simple en la mayoría de los casos y usted proporciona las octavas superiores. Yo separo una cosa de otra y usted reúne lo separado en una unidad superior. Yo presupongo silenciosamente las condiciones de nuestra limitación subjetiva y usted deliberadamente atrae la atención sobre ellas. En conjunto, nos hemos entendido muy bien y somos de la misma opinión. Solo que yo tiendo a excluir todas las opiniones, menos una, y usted, en cambio, a fundirlas en una sola. El psicoanálisis fue para ella un regalo de Navidad. El regalo incluía a aquel varón a quien admiraba por su inteligencia y sosegada e intensa. Y para Freud, según expresa en una carta de 1916, Lou fue una entendedora por excelencia. Ella planteaba que el psicoanálisis es un retorno a sí mismo, que se lleva a cabo en el camino hacia algo que, pese a ser él, se presenta a fin de transformarse a partir de lo más olvidado y familiarmente primigenio. Considera que la curación es un acto de amor y el psicoanálisis no es más que una maniobra de desanudamiento. Coincidiendo con este pensamiento, Julia Kristeva, en su libro Historias de Amor, señala: pues ¿qué es el psicoanálisis sino una búsqueda infinita de renacimiento a través de la experiencia de amor que recomienza para ser desplazada, renovada para su no muerte? El tema del narcisismo es introducido por Freud ya en un citado caso Schreber, muy interesante, donde muestra el tema de un caso de paranoia, ¿no? Schreber comienza con su delirio paranoico cuando es nombrado jefe de un tribunal superior y bueno, Freud lo analiza por su delirio. En las personas normales debería existir una armonía entre el amor a sí mismo, al objeto y al ideal del yo. Las neurosis carecen de tal armonía y en esto se juegan las series complementarias, entre ellas las experiencias tempranas de la vida,
las que son fundamentales para un narcisismo sano. Y un narcisismo sano preserva de enfermar. En su agudeza de percepción, Lu plantea, a diferencia de Freud, una doble dirección del narcisismo, hacia la individuación y hacia una fusión con el todo. Por eso es doble, interpretada en sentido spinociano, quien también tuvo una clara influencia en su vida y su obra. Se animó a cuestionar a Freud en una temática decisiva. Para Lu, la afirmación de la propia individualidad es ontológicamente secundaria y precaria. El amor a sí mismo, aún indiferenciado, es englobado en un todo original, al que está unido como el embrión por un cordón umbilical. El espejo natural refleja al todo, no solo al individuo, sino a la naturaleza toda que la rodea. Otro tema tratado por ambos es el de la angustia de nacimiento. Bajo el efecto de este primer choque que nos causa el nacimiento, nos hundimos en la angustia de una existencia extranjera que nos hace perdernos a nosotros mismos, caer del todo a la nada. Para Freud, la angustia de nacimiento es el prototipo de toda angustia posterior. Nosotros ya encontramos en este primer acontecimiento, escribe Lu, la expresión de un querer vivir conquistado, pero sin embargo nos impulsa a volver a la oscuridad del seno materno. Nuestro cuerpo, sin embargo, ha sido expulsado al momento de nacer. Por eso, el ser expulsado y el querer volver, en el principio, parece, dice Lu, que reina ambivalencia. Lu siempre mantuvo en el fondo más profundo de todo hombre que este es oscuro e impersonal, adelantándose en cierto modo a la idea de ello que Freud proporcionaría tiempo después. La cultura, dice Lu, evoluciona en una especie de fachada por medio de la razón y de la acción, pero por debajo existe una verdadera naturaleza profunda que no debemos ignorar. Y el deber fundamental de todo hombre radica en mantenerse fiel a ese fondo impersonal originario que anida en las profundidades de su ser. ¿Está aludiendo al deseo? Lu rescata el concepto ya elaborado por Freud. Se trata de una dimensión que va más allá del principio de realidad, que tiene como rasgos el discernimiento, la capacidad de clasificación. Es el principio de placer que se alcanza por un rodeo para lograr su objetivo. En Más allá del principio de placer, Freud complejiza este concepto relacionándolo con la pulsión de destrucción o muerte. Para Lu, a fines de la curación, debemos retornar a ese comienzo impersonal y a lo primitivo en la vivencia anímica individual. Y siempre es el arte, en ocasiones emparentado con la locura, el que posibilita el acceso a ese fondo. En Freud, el arte es uno de los recursos derivados de la sublimación de las pulsiones, pero no el único. Lu afirma, el arte es una forma privilegiada de conservar y alentar el despliegue de nuestro auténtico ser. Quien se olvida de esa dimensión de sí mismo, la más auténtica, deviene un ser amputado. Es de suponer que la comunidad de poetas y filósofos con los que ella se rodeó en su existencia fuera una reafirmación in situ de su concepción acerca del arte. Escribe Lu, es necesario que no aludamos al yo individual consciente, sino a aquella base común a todos, a la infancia esencial, donde solo puede basarse el gozo artístico. El arte tiene una doble cara, así lo dice Lu, nos vivifica por un lado y nos destruye por otro. Y aquí vemos la figura
representada, se llama El terapeuta por Magritte, donde hay una jaula, la figura de un terapeuta, sin cara, sin ningún aspecto que nos indique quién es, y un animal, un pájaro adentro y otro fuera de la jaula. Lu fue colaboradora de Freud en el análisis que realizara de su hija Ana, de quien se convirtió en amiga, siendo del agrado de Freud, pues al lado de Lu floreció quien fuera una muchacha depresiva y opacada. Freud mismo describe a Ana como un poco excéntrica, una joven infeliz, demandante, enfadada, demanda amor al padre y un lugar equivalente entre sus hermanos. No es de extrañar, siendo que fue la hija menor de Freud. Se recuperó de dolores y molestias después de un viaje que hicieron padre e hija a Venecia y Verona. Freud le confiesa a Lu: a veces le deseo que encuentre cuanto antes un hombre bueno, y a veces tiemblo ante la pérdida. ¿Es tal vez este un sentimiento frecuente de un padre hacia su hija mujer? Mi Ana, le confiesa a Lu, es lo bastante irrazonable como para aferrarse a un padre anciano. La niña me trae bastantes preocupaciones. ¿Cómo sobrellevaré la vida y cómo puedo sacar la libido del lugar oculto en el que se ha escondido? No logro liberarla de mí y nadie me está ayudando en esto. Freud se queja de la dificultad de su hija Ana para soltar al padre. Y finalmente se dirige a Lu para pedirle un deseo frontal. La lleva a Ana con la esperanza de que sea para ella una amiga. El deseo se cumple y Freud le agradece a Lu diciéndole: no puedo decirle cuánto me alegra que usted la acoja con tanto cariño. Hay cartas entre Ana y su padre. En una de ellas, fechada el 27 de abril de 1922 en Göttingen, le escribe: la señora Lu ha cancelado uno de sus análisis por el tiempo de mi presencia. Nuevamente mantenemos, igual que en Viena, conversaciones interminables. Es completamente imposible seguirle el ritmo del pensamiento, y ella sigue estando en condiciones cuando a mí todos los conceptos se me confunden en la cabeza. También tengo la oportunidad de ver textos nuevos de Rilke y todo es muy bonito por donde se lo mire. Y en otra carta, fechada el 8 de julio del 22, escribe Ana a su padre: Lu había equipado mis habitaciones con todos los colores de rosas de su jardín, además del chocolate, de tu foto en la pared, e incluso me había dejado estampillas para escribir cartas sobre el escritorio. Gestos que denotan y connotan el especial cuidado de Lu hacia la hija representante de quien fuera su digno y admirado padre. Padre de ambas. Lu le promete a Freud que de cuanto en cuanto irá mejorando e incluso crecerá nuestra alegría en la medida en que la amenaza del fin del mundo se vuelva menos sombría. En la atmósfera y bajo las alas de Lu, Ana elaboró su primera conferencia, la que le permitió obtener la membresía oficial en la Asociación Psicoanalítica de Viena. Se dedicó al psicoanálisis, siendo en sus comienzos escritora de cuentos, actividad que causará desagrado en Freud, pues no la percibía dotada para tal fin. La amistad con Lu produjo cambios excepcionales en Ana Freud. Ana escribe a Lu: desde que estuve contigo, todo se ha vuelto incomparablemente más bello, ligero, alentador y natural, como si de alguna manera se hubieran avivado todos los colores, y relata sus primeras experiencias con pacientes. En realidad, Lu y Ana mantuvieron una viva fijación libidinal a sus respectivos padres, y no parecieron destinadas a aquello a que aspiraban muchachas de su época, marido e hijos.
Y así lo dice Ana. Siguiendo el destino de Lu, le escribe: estoy contenta de no ser yo la que se ha casado. Me sigue gustando mucho, así como están las cosas. No soy apropiada para casarme, no más que una mesa, un sofá o mi propia mecedora. Sin embargo, sí, Ana fue cuidadora de su sobrino Ernest a la muerte de su hermana Sofía y de su padre durante su cruel enfermedad. Ana se dedicó a ser analista, especialmente de niños. Mantuvo afinidades y diferencias con Melanie Klein, referente indiscutida de la escuela inglesa en psicoanálisis, y se destacó en su producción escrita y en su tarea clínica. Tuvo un paulatino ascenso en el campo del psicoanálisis hasta convertirse en una analista experimentada, paciente y afable. Finalmente, Lu y Freud intercambian correspondencia. En la despedida de Lu, en su casa en Viena, Freud escribe: con un recuerdo cariñoso, suyo, afectísimo. En 1924, Freud se despedía nuevamente. Le escribo con toda mi alma, ya que por ambas partes nos vemos impedidos de volver a vernos. Y Lu a Freud en 1929, con mis recuerdos más afectuosos y el deseo de volvernos a ver, no importa cuándo ni dónde, suya Lu. Y cerca de la muerte de Lu, en 1935, ¿no podré verlo frente a mí durante 10 minutos? ¿Ver la figura paterna que domina mi vida? Suya Lu. Uno de los aspectos que más caracterizó a Lu fue la dimensión de su libertad, eje de la amistad entre el maestro y su discípula, sí. La aceptación de la libertad para pensar, cuestionar, discrepar, convenir, la libertad frente a la autoridad. Su oración a la vida, estimulada por su profesor de Historia del Arte, Kinkel, Gottfried Kinkel, resuena en los momentos en que se hace presente la finitud de su existencia, con amor y dolor. Yo te amo en la aflicción y en la alegría, y si alguna vez quieres acabar conmigo, me arrancaré de tus brazos con dolor, como se arranca el amigo del pecho de su amigo. Lu Andrea Salomé falleció el 5 de febrero de 1937. Freud escribe esta nota en escritos breves. La voy a leer. Lu Andrea Salomé, 1937. El 5 de febrero de este año tuvo dulce muerte en su casita de Göttingen, Lu Andrea Salomé, poco antes de cumplir los 76 años. Los últimos 25 años de vida de esta mujer extraordinaria estuvieron dedicados al psicoanálisis, al cual brindó valiosos trabajos científicos, ejerciéndolo además en la práctica. No digo gran cosa si confieso que todos nosotros sentimos como un honor su ingreso en las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha, y al mismo tiempo como una nueva confirmación del contenido de verdad de las doctrinas analíticas. Se sabía que siendo joven había mantenido intensa amistad con Nietzsche, una amistad fundada en su profunda inteligencia para las osadas ideas del filósofo. La relación halló un final repentino cuando ella rechazó la propuesta matrimonial que él le hizo. Y de años posteriores se conocía que había sido tanto musa como madre solícita para el gran poeta Rainer Maria Rilke, hombre bastante desvalido en el diario vivir. Pero en lo demás, su personalidad permaneció en las sombras. Era de una modestia y una discreción poco comunes. Nunca hablaba de sus propias producciones poéticas y literarias. Era evidente que sabía dónde es preciso buscar los reales valores de la vida. Quien se le acercaba recibía la más intensa impresión de la autenticidad y la armonía de su ser, y también podía comprobar para su asombro que todas las debilidades femeninas y quizá la mayoría de las debilidades humanas le eran ajenas o las había vencido
en el curso de su vida. En Viena se había desarrollado en aquel tiempo el episodio más conmovedor de sus destinos femeninos. En 1912 regresó a esta ciudad para hacerse introducir en el psicoanálisis. Mi hija, que mantenía trato familiar con ella, la oyó lamentarse por no haber conocido al psicoanálisis en su juventud. Es verdad que por entonces no lo había. Febrero de 1937. En 1938, los nazis toman el poder en Austria y la emigración se convierte en una necesidad imperiosa para Freud. Freud mantiene gran lucidez y capacidad de trabajo a pesar de las lesiones maxilofaciales decididamente inexorables. En junio de ese año, Freud abandona Viena rumbo a Londres con su familia. Previamente debe declarar frente a las autoridades germanas que había sido tratado con todo respeto y consideración debido a su reputación científica. Freud, irónicamente, solicita agregar una frase: de todo corazón puedo recomendar la Gestapo a cualquiera. Su traslado a Londres se produjo gracias a su amiga y paciente Marie Bonaparte, quien aseguró los pasajes. No lo consiguió para 4 hermanos de Freud que quedaron en Viena antes de ser enviados a campos de concentración donde murieron. Su vida en Londres transcurre en 20 Maresfield Gardens. Su consultorio fue acondicionado de la misma forma que en Viena. Su enfermedad avanzaba al ritmo de las intervenciones médicas para compensar un organismo débil y cansado. Fueron en total 34 las operaciones a que fue sometido, algunas de más de 6 horas de duración, además de las aplicaciones de radioterapia. Su enfermedad fue finalmente un carcinoma verrugoso descubierto por Ackermann en 1948. Toda clase de celebridades le transmitieron su afecto. Wells, Zweig, Weizmann, Dalí, etc. Freud comenta en relación al cáncer: hace 16 años que estoy compartiendo con él mi existencia. Lee un último libro de Balzac. Toma la mano de Schurz, su médico, para recordarle la promesa de no abandonarlo cuando llegara el momento. Muere el día 22 de septiembre de 1939, luego de la inyección de morfina a los 83 años. Jones, su primer biógrafo y organizador de la Asociación Psicoanalítica Americana, pronunció en su oración fúnebre: ninguno amó tanto la vida y ninguno temió menos la muerte. Sobrevive su obra y producción escrita, acerca de la cual afirma: nadie escribe para alcanzar la fama, que de todas maneras es algo sumamente transitorio, o aún la ilusión de lograr la inmortalidad. Escribimos sin duda y ante todo para satisfacer algo que se halla dentro de nosotros, no para los demás. Naturalmente, cuando otros reconocen nuestros esfuerzos, se incrementa nuestra satisfacción interior, pero indudablemente escribimos primeramente para nosotros mismos, elevados por un impulso que nos llega desde lo más profundo de nuestro ser. Bueno, Silvia, muchas gracias. Pero esto continúa, ¿sí? Con una pregunta que le hacemos al público después de haberte escuchado con atención. Magnífica exponencia. ¿Qué resonancia provocó en ustedes el encuentro entre Louis y Freud? Nosotros les vamos a compartir en el chat el link para que ustedes coloquen 1, 2 o 3 palabras. Así que ahora vamos a dejar de compartir. Para volver a copiar este enlace acá. Ahí está. Ahí pueden ingresar.
Si no lo pueden poner en el chat también, pueden poner las palabras. Ahí van apareciendo, sí, muy bien. Así que los... Si colocan por chat, puedo también ahí escribirlas. Si alguno más, ahí vamos poniendo. Seguimos compartiendo. Acá tengo otra más. Ah, bueno. Vamos a compartir entonces lo que ha generado esta pregunta en ustedes. Y lo vamos a compartir. Te pido, Silvia, entonces, si lo podés leer. A ver. Bueno. Quedaría, perdón, quedó deslumbramiento, me parece, para Quedó agregar, ¿no? deslumbramiento. Sí, Bueno. sí. Bueno. A ver. Sí, ya no me Y va a ingresar. creo aprendizaje mutuo. Sí. Si a alguien le quedó un espacio, lo puede agregar. Mm. Si no, lo decimos entonces. Leemos Sí, estas y agregamos las últimas. sí, porque yo tampoco lo puedo agregar, ya no me deja. Bueno, sí, yo sí, acá también sé. Bueno, ¿qué resonancia provocó en ustedes el encuentro entre Lu y Freud? Se destaca por el tamaño y por, evidentemente, reiteraciones, la mutua admiración, las demás palabras que surgen, complementariedad. Y en este sentido, bueno, lo dijo Freud, ¿se acuerdan? Donde explicaba que ella, tendía a lo sintético y él a lo analítico, ¿no? En su tarea de psicoanálisis. Ay, no lo veo más. No, perdón, quería ver si podía agregar otra más. Discúlpenme. Ahora viene todo otra vez. Discúlpenme. Sí, sí. No, no se puede. Bueno, a ver si. Sí, sí, seguí, por favor. Afinidad productiva, bueno, habíamos dicho que ella potenciaba al hombre con el que estaba, ¿no? Y creo que también produjo este efecto en Freud, ¿no? Se enriquecieron mutuamente. Filialidad, claro, en el sentido de familiaridad, ¿no? Como que él presenta a su hija, se hacen amigas las dos, representan Freud y el padre de Lu su fijación, digamos, a la figura paterna. Bueno, admiración, ya dijimos, respeto,
generosidad, ninguno se quedaba con el saber, sino que lo volcaba a través de la escritura. Se complementaban también. Calidez, yo diría que también había como un deslumbramiento entre los dos, una forma peculiar de amor mutuo, casi como un enamoramiento, más allá del enamoramiento, una figura de, una representación del amor mutuo que se tuvieron, y durante toda la vida. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto. Bueno, está deslumbramiento, ¿sí? Incentivo. ¿Incentivo? Sí, se incentivaban mutuamente, porque, bueno, por eso la correspondencia, las cartas, que hay un libro, un texto que se llama Cartas, Correspondencia con Freud, o sea que generalmente se ve que se privilegiaban este modo de intercambio cuando no estaban juntos, ¿no? Bien. Bueno, si alguien más quiere agregar alguna otra palabra, hacerle una consulta a Silvia, si no, bueno, continuamos. Tenemos pregunta en el chat. Bueno, continuamos entonces con Graciela. Y bueno, la particularidad de la exposición de Graciela, vamos a leer, bueno, ella va a leer su presentación, su exposición, y nosotros vamos a tener esta lectura para también poder hacerla nosotros mismos. Ahora vamos a compartir su texto. Sí. Bueno, yo no logro ponerme, que me vean la cara, me ven las piernas, esa soy yo. Sí, Gabriela, ¿qué pasa? ¿Qué querés decir? A mí quiero hacer una observación. Me llama mucho la atención ese triángulo que constituyeron Freud, Lu y la hija, y que era realmente armónico, porque se dan muchos triángulos de ese tipo, que se incorpora una mujer nueva como pareja, etcétera, o algo parecido, y es bastante extraordinario que lograran esa armonía que les permitía apoyarse en los momentos tan difíciles que les tocaron vivir, sobre todo hacia el final. Sí. La verdad es que parece que más que amistad, ella también, me parece que con Ana tuvo como un vínculo fraterno, ¿no? Sí, Me dio esa impresión. hermana, sí, sí. Como de hermana. Hermana, sí. Sí, a mí me dio esa impresión y de hecho, o sea que iba más allá de la amistad, de la relación y el vínculo que han tenido. Probablemente, bueno, Freud fue el que la introdujo a la vida de Ana, a Lu, Sí. pero por algo la introdujo, por algo la introdujo. No hubiera cedido Freud a su hija, creo que una de las preferidas, a ser A tratada cualquiera, a sí. cualquiera. No hubiera cedido a Ana a cualquiera. O sea que él, de alguna manera, preanunció o pensó que así como Freud, como Lu potenciaba a los hombres con los que estaba, también lo iba a lograr con su hija Ana. Sí. Un vínculo muy fraterno. Sí, sí.
¿Algo más? Y llama la atención lo armonioso que fue, ¿no? Sí, Sí. así es. Los De gestos, sí, apoyo sí, mutuo. los gestos, ¿no? Sí, Aparentemente no hay conflictos, sí, a sí, pesar de que en el psicoanálisis se trabaja con los conflictos, ¿no? sí, 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 sí. Así, ahí no aparecen, es notable. Mm. Probablemente los habrá habido, pero no fueron reflejados, no sé. Se sabe. Eran capaces de curarse a sí mismos. Exactamente, claro, claro, claro. Bueno, vamos a continuar y no obstante podemos retomar este tema una vez que Graciela haya cerrado su tema y por qué no, ahí sí generar nuevas reflexiones como nosotros habíamos pensado en este último octavo encuentro. Vamos a compartir pantalla para el texto. Ahí está. Bueno, hemos concluido la revisión de las trayectorias tan peculiares que abarcó este ciclo de charlas y ahora, no a modo de conclusión, pero sí de cierre, me voy a concentrar en lo que considero un eje discursivo en torno del cambio epocal de comienzos del siglo XX. Por eso el título, En búsqueda de la singularidad acerca de particularismos y generalidades. Voy a dejar flotando la frase de un diario inédito de Rilke. Ya no es antropomorfo el ángel en el greco, su esencia es fluida, es el flujo que pasa a través de dos reinos. Los sorprendentes y significativos encuentros de Lu Andrea Salomé con sus amigos aportan suficientes elementos para recoger a partir de allí una renovada comprensión de lo propiamente humano en el siglo XX. Martin Heidegger es un intérprete privilegiado de los certeros atisbos del círculo de pensadores imantados alrededor de Lu. Las reflexiones de Martin Heidegger, publicadas alrededor de 1940 en torno de la filosofía de Federico Nietzsche, como posición histórica final de la metafísica occidental, conforman una recapitulación de todo lo presentado durante este curso. Comencemos entonces por lo que dice Heidegger sobre Nietzsche. Todo lo escrito por Nietzsche bajo diversos formatos, en general como breves anotaciones entre 1887 y 1888, es considerado por Heidegger como una época como su época de más clara lucidez y de visión más aguda. Se trata de sus últimos años productivos. Han pasado ya para ese momento algunos años desde los encuentros de Federico Nietzsche con Lu y sus otros amigos que solían frecuentarlo. Según Martin Heidegger, la filosofía de Nietzsche resulta una metafísica de la incondicionada subjetividad de la voluntad de poder. Por eso mismo, la instalación en lo planetario es la consecuencia del antropomorfismo incondicionado. Se cumple así que metafísica es antropomorfismo, configurar y ver al mundo a la imagen del hombre. Nietzsche ya reconoció metafísicamente que la economía maquinal de la época moderna, el cálculo maquinístico de todo actuar y planificar, exige en su forma incondicionada una humanidad nueva que vaya más allá del hombre que ha existido hasta el momento. Se necesita una humanidad que sea acorde desde su base con la peculiar esencia fundamental de la técnica moderna y su verdad metafísica.
es decir, que se deje dominar por la esencia de la técnica. Con la economía maquinal, en el sentido de la metafísica de Nietzsche, solo es acorde el superhombre. Y a la inversa, el superhombre necesita de la economía maquinal para instaurar el dominio incondicionado sobre la Tierra. La metafísica de la época moderna se caracteriza por el papel especial que desempeña en ella el sujeto humano y la apelación a la subjetividad del hombre. Toda conciencia de las cosas y del ente en su totalidad es reconducida, toda conciencia, lo leí bien, ¿no? Toda conciencia de las cosas y del ente en su totalidad es reconducida a la autoconciencia del sujeto humano como fundamento inquebrantable de toda certeza. Así hay hoy en día una concepción reconocida por todos, la concepción antropológica, dice Heidegger, que exige que se interprete el mundo a la imagen del hombre y que se suplante la metafísica por la antropología. Fundamento y principium es ahora el subjectum, en el sentido del representar que se representa. La esencia de lo que tiene el carácter de principio se determina ahora desde la esencia de la subjetividad y por medio de ella. La metafísica de Nietzsche es, en cuanto a acabamiento de la metafísica moderna, al mismo tiempo y en un sentido rectamente entendido, el final de la metafísica en cuanto tal. Además, para Nietzsche, el hombre es sujeto en el sentido de las pulsiones y los afectos que subyacen como factum último, es decir, resumiendo, el cuerpo. Toda interpretación del mundo se lleva a cabo retrocediendo al cuerpo como hilo conductor metafísico. Nietzsche, bajo la tutela del empirismo inglés, dice Heidegger, cae en la explicación psicológica. Está de acuerdo con Descartes en que ser quiere decir representatividad, fijación en el pensar, y que verdad quiere decir certeza. Consiguientemente, Heidegger ve que de ahora en adelante la psicología se muestra como la vía apta para encarar los problemas fundamentales, tal como fue previsto por Nietzsche en Werke 7, y a la vez un signo de la pertenencia nietzscheana a una modernidad totalmente asumida. Martin Heidegger recoge entonces la intención nietzscheana de que la psicología sea reconocida nuevamente como señora de las ciencias, a cuyo servicio y para cuya preparación están todas las demás. Esto responde a que a partir de la doctrina del superhombre se reconoce la preeminencia incondicionada del hombre respecto de la totalidad del ente, preeminencia que va acompañada por una nueva posición de valores a partir del cálculo como un más acabado estado de conciencia. Martin Heidegger hace hincapié también en que la capacidad de estimación de valor solo le corresponde a quien dispone del poder necesario para otorgarle su valencia a los valores. De manera que sería una gran ingenuidad ignorar que los valores son puestos por el hombre. De hecho, es Friedrich Nietzsche quien afirma que los valores y su modificación están en relación con el crecimiento de poder de quien pone los valores. Se cumpliría así para Heidegger
tanto la culminación de la modernidad como la fundación de la época de la acabada falta de sentido, posiblemente por haber convertido al hombre en el fundamento y la medida puestos por él mismo de toda certeza y verdad. Podríamos decir que el núcleo de intelectuales reunido en torno a Lu presumió lo destacado de la problemática del sujeto y del sí mismo, la conciencia o la persona, cuya expansión se dilata todavía en nuestros días y nos convoca para reflexionar sobre el tema, para reconocer ante todo la actualidad de la cuestión. Ese mismo tema es retomado con intensidad por Alain de Librat con Arqueología del Sujeto, al que se le suma el curso en el Colegio de Francia, publicado como La invención del sujeto moderno, publicado en Francia en 2015, traducción al español en Buenos Aires en 2020. ¿Qué duda podríamos albergar respecto de la magnitud que tiene la cuestión acerca de las indagaciones sobre lo humano? Es obvio que tampoco esto es algo que haya sido descubierto recién en el siglo XX. Pero está muy claro que el sesgo peculiar que se le imprimió al tema, junto con el fuerte impulso adquirido en las primeras décadas del siglo XX, fue importantísimo. Y desde luego, esta problemática continúa provocando un inusitado interés. Según Jung, se trata de un fenómeno considerado destructivo por lo reductor de su punto de vista, algo vivenciado por el mismo Nietzsche, pero que trajo también consecuencias nefastas al ser asimilado colectivamente. Se pregunta entonces Jung, ¿con qué respondieron las épocas siguientes al individualismo del superhombre Nietzsche? Respondieron con un colectivismo, con una organización colectiva y una acumulación de masas tan étice quam physice nunca vistas. Por un lado, la personalidad sofocada y por otro, un cristianismo impotente, herido tal vez de muerte. Tal es el crudo balance de nuestra época. Podría sorprendernos la agudeza de los análisis junguianos mientras estaban ocurriendo de manera calamitosa las atrocidades que signaron la primera mitad del siglo XX. Con todo, Jung remarca la pertenencia y participación humana en aquello que nos ubica más allá de nosotros mismos, pero cuestiona el hecho de que al reconducirlo y limitarlo solo a nuestra subjetividad, se desperdicia toda la riqueza que esa participación otorga. Comenta entonces, una conciencia hinchada es siempre egocéntrica y solo se percata de su propio presente. Y de esta suerte, los contenidos que antes se proyectaban debían aparecer desde entonces como propiedad, como imágenes fantasmagóricas de una conciencia del yo. El fuego se enfrió y se convirtió en aire, el aire en viento de Zaratustra, y determinó así una inflación de la conciencia que solo puede ser atenuada por las más terribles catástrofes culturales, precisamente por ese diluvio que los dioses enviaron a la humanidad inhóspita. Las consideraciones de Jung sitúan a la primera mitad del siglo XX como un período que motivó a los hermeneutas de la época a análisis cada vez más afinados. Es evidente que la alternancia entre sociedad y personalidad atraviesa las inquietudes intelectuales que se fueron moldeando en torno de los pioneros presentados por este ciclo de charlas.
En este sentido, resulta muy significativo el papel que jugó el conjunto de intelectuales que pivoteó en torno de Lu. Del mismo modo, todo lo recorrido a lo largo de este ciclo nos ha permitido ver de qué manera en el primer cuarto del siglo XX quedaron sentadas las bases de prácticamente la mayoría de los desarrollos que nos colocaron en la postmodernidad. Es muy elocuente en este sentido que Rainer Maria Rilke haya expuesto con nitidez los términos justos de la inacabable cuestión en torno a personalidad versus humanidad. Cuán significativo es que algunos hayan hecho de la humanidad una generalidad, ese cuasi lugar en el que todos se encuentran y se reconocen. Generalidad concebida simplemente como noción solo conceptual. Es preciso comenzar a comprender que cuanto nos convierte en solitarios es justamente lo humano. Y Rilke continúa explicando: mientras más humanos nos volvemos, tanto más diversos nos tornamos. Es como si los seres se multiplicaran imprevistamente por miles, pues un único nombre colectivo que anteriormente bastaba para miles de personas resulta insuficiente para 10. Y nos vemos obligados a considerar a los individuos singularmente. Pensad en esto: si en lugar de tener pueblos, naciones, familias y sociedades, tendremos alguna vez hombres, cuando ni siquiera 3 personas puedan ser comprendidas bajo un único nombre. ¿No deberá entonces hacerse el mundo más grande? La pregunta de Rilke es asumida por Gilbert Simondon porque la ausencia de una teoría general de las ciencias humanas que incluya a la psicología sirve de motivación a Simondon para preguntarse sobre la posibilidad de un término medio entre la teoría de los grupos, que es la sociología, y la teoría del individuo, que es la psicología. No hay en sociología una humanidad y no hay en psicología un elemento último o fundante como no sea el individuo mismo. Siempre estamos en el nivel de las correlaciones. Se remonta entonces Simondon a la disyuntiva inicial entre Platón y Aristóteles, a donde se muestran claramente las opciones que se ofrecen para pensar la cuestión. Pues con Platón se parte de la totalidad unificada, que es la ciudad ideal, para contener la particularidad individual como un resultado del equilibrio armonioso personal en consonancia con aquella totalidad social de pertenencia. En cambio, otro modo de acercarse a la comprensión del hombre es la aristotélica. En este caso, con Aristóteles, la particularidad desgarrada se angustia en la búsqueda del sentido y desde el yo biológicamente concebido marcha inmersa en la temporalidad hacia una interiorización. Desde entonces, la filosofía se debatió entre ambas vertientes sin poder hallar un verdadero metaxy, una interrelación. La forma de Aristóteles conviene perfectamente para interpretar los procesos ontogenéticos, pero conviene mucho menos para comprender los grupos. La noción de ciudad de Aristóteles apela necesariamente a la noción de convención interindividual. Mientras en Platón
La realidad primera es el grupo, la ciudad, de modo que el individuo es conocido como un análogo de la ciudad, una reproducción de su estructura, un microcosmos por oposición a ese macrocosmos que es la ciudad, una microorganización que reproduce la macroorganización. Esto conlleva una tipología individual fundada sobre una tipología social y política. La ampliación desbocada de la relevancia dada a la subjetividad, tal como lo advierte Martin Heidegger, en tanto fenómeno característico del siglo XX, se pone en evidencia no solo a través de análisis teóricos, sino que también ha sido vitalmente ejercida y hasta exacerbada durante las trayectorias individuales de cada una de las personas comentadas en este ciclo de charlas. Veamos finalmente las afirmaciones rilkeanas que no dejan lugar a dudas acerca de su búsqueda y encuentro consigo mismo de acuerdo con un camino personal. A menudo siento una gran nostalgia de mí mismo, exclama Rainer, mientras escribe su diario florentino en 1898. Y lo repite una y otra vez. Sé que el camino es largo todavía, pero en mis más hermosos sueños entreveo el día en que me acogeré. En numerosas oportunidades menciona el solitario camino hacia sí mismo, refiriéndose a los grandes creadores de arte, deslumbrado por la belleza que aprendió a ver a medida que las riquezas de la poiesis humana se le develaban, y a su propio objetivo de vida, porque el arte es un camino hacia la libertad. Agrega además que ha sido siempre así. El arte va de un solitario a otro. Pueblo, en cambio, es el tiempo de la minoridad y del temor, cuando rogamos al hermano que permanezca en nuestra vecindad. Por este motivo, cada uno crece hacia sí mismo desde la multiplicidad. No existe en realidad una cultura común, afirma Rainer. Cultura quiere decir personalidad. He aquí finalmente el sentido de la historia. Jamás decide la masa. La lucha que contiene en sí la victoria, la decisión extrema, el futuro inminente, ocurre siempre entre dos solitarios. Frente a la disyunción todo y parte, generalidad y particularidad, masificación o personalidad, concluyamos por fin estas reflexiones con la intuición del poeta, capaz de integrar en su interior para ponerla luego poéticamente en palabras a esa vívida alternancia de la particularidad con la totalidad. Pues la ambivalencia en la que está inserta la subjetividad, una vez asumida experimentalmente, es vivenciada en particular por el poeta en búsqueda de su singularidad. Rainer puede contarle entonces a Lu, en carta del 20 de febrero de 1914, la manera en que pueden vislumbrarse las interacciones de los todos y las partes. Esto es posible a partir de los movimientos de un ave, cuando exquisitamente se está dirigiendo hacia el interior de su nido. Pues el pájaro tiene esa posibilidad de elaborar y de cubrir mediante el nido un reemplazo en el exterior, permitido por la naturaleza, del cuerpo materno cuando éste encierra y contiene íntegro otro ser en su interior. Eso mismo es visto por Rainer como un testimonio.
entre los animales, de la confianza afectiva completamente particular respecto del mundo exterior del que gozan los animales, como si supieran participar del más íntimo secreto de la mundanidad. Dice Rainer: canta por eso el pájaro en el seno del mundo como si cantara en su propio interior. Y también por eso nosotros recogemos tan fácilmente el silbido de un pájaro en nuestro interior. Tengo tos. Lee Virginia Woolf. Dice Rainer, canta por eso el pájaro en el seno del mundo como si cantara en su propio interior. Y también por eso nosotros recogemos tan fácilmente el silbido de un pájaro en nuestro interior. Nos parece traducirlo sin reservas en nuestro propio sentimiento. Sí, ese piar, por un instante, puede transformar el mundo entero en espacio interior, dado que sentimos que el pájaro no distingue entre su propio corazón y el del mundo. El pájaro, el ángel, el poeta habilitan lo abierto recogido por el Weltanschauung, como espacio en que la interioridad y el exterior se funden en la unidad, tal como confiesa haberlo experimentado Rainer. Se trata solo de instantes, pero en esos instantes veo la profundidad de la tierra y veo las causas primeras de todas las cosas como raíces de grandes árboles murmurantes. Y veo cómo cada una de las raíces se engarza en la otra y todas se consideran hermanas, como todas beben en la misma fuente. Pese a su aislamiento, el hombre, sin embargo, no está ausente de esta unidad fructificante. Se trata solo de instantes, pero en esos instantes veo muy lejos, más allá de la tierra. Veo que los hombres son troncos robustos y solitarios, que como amplios puentes van desde las raíces hasta las flores, elevando calmos y serenos su savia hacia el sol. Bueno. Virginia, solo te había mandado un mensaje. Ah, perdón. Sí. Ahí está. Estaba por abrirlo cuando surgió. Gracias. Bueno. Perfecto. Vamos entonces, vamos a ir cerrando, porque bueno, sé que después hay otra conferencia. Entonces, Graciela, si querías agregar algo, si no, lo podemos hacer luego, compartirlo por mail y se lo hacemos llegar a Laura. Y bueno, y ahora queremos cerrar este ciclo compartiendo con ustedes. Bueno, también hemos invitado a nuestro editor, a Roberto Matos, para que nos acompañe y queríamos agradecerle a él por estar presente, por habernos acompañado durante todo este tiempo de nuestra investigación, 1 año y medio investigando sobre la vida de Lu. Ahí está. Agradecerle también su presencia acá, pero primero queremos agradecer al Centro de Hermenéutica de la Universidad de San Martín, a Laura, a Diego, bueno, a todo su equipo que nos acompañó, que nos brindó su apoyo constantemente y también, bueno, nos preparaban los flyers, los mails, así que muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, y acercarles esto que bueno, me gustaría también sumarlo a Roberto, unas palabritas. Y nosotros queríamos cerrar con algo de nuestro epílogo del libro, que lo voy a leer,
rápidamente y me gustaría escucharlo a Roberto. Bueno, creo que durante esta conferencia les ha brindado a todos la posibilidad de conocer a Lu Andrea Salomé, pero todavía creo que nos quedan muchas preguntas por responder y enigmas a descifrar en estas vivencias tan plenas y llenas de pasión. Pero con seguridad podemos afirmar que Lu Andrea Salomé fue una figura potenciadora y notable en el entramado filosófico, poético y psicoanalítico que nació a finales del siglo XIX y aún perdura. Bueno, muchas gracias. Y sí, te invitamos, Roberto, a que nos ayudes con este cierre también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, no, el agradecido soy yo, desde que me hayan convocado desde el principio ahí con Gabriela, después, bueno, conocerlas a todas. Un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, también me parece que es muy importante el hecho de que se traigan mujeres también, ¿no? Al terreno de la filosofía, en mi caso. Uno hace una carrera completa, hace un doctorado completo y no aparecen mujeres. No vi en casi, ¿cuántos llevo? Como 18 años de carrera y no se presentan mujeres, no hay mujeres. Y de hecho las clases la dan profesoras, ¿no? Así que para mí es todo un descubrimiento. Así que feliz de haber editado el libro. Y bueno, ahí en la imagen lo que está básicamente tiene a la izquierda ese QR grande, es un QR para quien quiera acceder al libro en formato digital, en formato impreso, disponible en cualquier parte del mundo. No importa bueno, esto seguramente va a quedar grabado, ¿no? No importa dónde estén, el libro se consigue, impreso o digital. Así que ahí a la izquierda tienen el QR para eso, incluso abajo también tienen el link al catálogo directamente, y del lado derecho tienen el link a la editorial directamente, por si quieren consultarnos algo, incluso del libro y demás. Así que bueno, es eso, ¿no? Más que nada, indicar que el libro se puede conseguir en cualquier parte. Está siempre disponible. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. No, a ustedes. Bueno, Ha y sido un nuestro placer agradecimiento sí. también de parte del Centro de Estudios de Hermenéutica a todo el equipo de Pensar en Comunidad, a Roberto, que vamos siguiendo su trayectoria también como editor y como propositor de lecturas justamente que no son tan habituales. Así que Bien. un agradecimiento y bueno, esperemos que el año que viene sigamos trabajando juntas, juntos y podamos seguir difundiendo todo este trabajo tan valioso. Y bueno, y quiero aprovechar a decir, a seguir trabajando más que nunca, dada la situación que tenemos en nuestro país. Me acaban de avisar que bueno, se logró aprobar el veto del presidente de la Nación. Así que, bueno, con más razón seguir trabajando y no darnos por vencidas ni por vencidos y no bajar los brazos. Bueno, Bueno, a seguir trabajando. Gracias por el aliento. Muchas gracias a todas. Gracias. Y que estén muy, muy bien y unas felicitaciones enormes por todo el enorme trabajo que hacen. A ustedes. Gracias, Gracias. realmente. Gracias. Gracias. Por el apoyo. Gracias. Chao, Gracias. Gabriela. Chao a todas. Chao.